Entonces la clase de hoy va a ser sobre patrones de endemismo en Costa Rica. Eh, y bueno, al menos en mi caso, actualicé un poquito la información revisando la literatura, pero es un trabajo, digamos, un poco difícil porque muchos de los grupos constantemente están cambiando la clasificación de las especies y nos enfrentamos a un proceso que es difícil, es mantener un conteo de cuántas especies hay para el país a través de los diferentes grupos. Entonces, cuando hablamos de patrones de endemismo, esos números están afectados por cuáles son las estimaciones de diversidad que tenemos en los diferentes grupos de organismos. Entonces, parte de esta información se genera a partir de una conversación que tuvo lugar en Facebook, en un anuncio que pusieron de un proceso de inventario que se estaba realizando en Brasil y que ha sido pues sumamente pues fructífero en el sentido de que se ha generado mucha información acerca de la diversidad de diferentes grupos de plantas. Pero hablando entre otras personas con Mario Blanco, Mario me decía que tener un listado de las plantas vasculares para Costa Rica no es algo tan fácil, porque es una lista que debe ser curada. ¿Qué quiere decir eso? Es una lista que debe ser revisada, que debe ser actualizada taxonómicamente, que debe ser también pues monitoreada en términos de la calidad de la información. Si ustedes recordarán, Costa Rica tiene un poquito más de 10.700 especies de plantas vasculares. Entonces, no es muy fácil mantener una lista de especies en la que la mayoría de las personas estén de acuerdo y que, como dice Mario Blanco, sea una lista curada, sea una lista revisada taxonómica y sistemáticamente. Otros grupos como las aves, incluso las aves que tienen alrededor de 920 especies para Costa Rica, o los mamíferos que andan por ahí de 250, 260 especies, estamos hablando de cientos de especies. Entonces ya es un poquito más fácil de manejar. En el caso de las plantas estamos hablando de miles de especies, muchas de ellas con grupos muy difíciles. Entonces no es tan sencillo como poner una lista de especies en papel. El inventario de especies para Costa Rica está muy lejos de ser finiquitado. Ya habíamos mencionado que el país tiene aproximadamente 500.000 de especies solamente de artrópodos y principalmente insectos. Y los demás grupos contribuyen cientos de especies. En el caso de las plantas, miles de especies. Los comparamos con los miles, medio millón de especies de artrópodos, pues, digamos, son contribuyentes menores en cierta medida. Entonces, para estimar los patrones reales de endemismo para el país, es necesario tener un inventario casi completo de la biodiversidad de Costa Rica y para muchos grupos estamos lejos de alcanzarlo. Para otros grupos, por ejemplo, mamíferos, vertebrados en general, anfibios, reptiles, aves, estamos cerca de completar el inventario. Para ciertos grupos de plantas, como por ejemplo las palmas, Arecácea, estamos con 111 especies. Ese es el último número, el número más reciente. Entonces, para ciertos grupos sí tenemos un inventario casi completo. Y hay que considerar que también esos números constantemente están cambiando porque se descubren nuevas especies o bien a través del estudio de la filogenia y el aporte de otras fuentes de evidencia como es la biología molecular, se desentrañan esas relaciones entre las especies. Entonces, es un área que constantemente está cambiando. Algo que no podemos ignorar es que este país es muy rico en diversidad y eso se debe a los factores que ya hemos discutido en clases pasadas, como su rica historia geológica, así como los gradientes ambientales. Entonces, y la interacción entre la topografía, que es muy heterogénea, con el clima. Entonces, tenemos causas históricas, también los patrones de intercambio faunístico y florístico,
que se combinan con causas ecológicas. En este caso, la heterogeneidad ambiental, la interacción con el clima, la presencia de gradientes de elevación. Todo eso hace que este país sea muy diverso y que en el último número de bueno, uno de los últimos libros, creo que se los voy a enseñar acá, a ver si lo pueden ver, porque mi fondo de pantalla es un tanto extraño. Este se llama Costa Rica, vamos a ver si se ve. No, ¿verdad? Desaparece, ¿verdad? Bueno, se llama Costa Rican Ecosystems. Y en este libro, Martin Capel, el editor, afirma que Costa Rica tiene la mayor densidad de especies por unidad de área, lo cual pues no está muy lejos de la realidad. Recuerden que estos números son tentativos porque el intercambio de especies, perdón, el inventario de especies está sesgado por muchas razones que vamos a comentar más adelante. Lo que sí no es ningún secreto para todos es que es un país muy diverso y ese desarrollo de la diversidad a través de la historia del país ha afectado los patrones de endemismo. No hay duda al respecto porque el número total estimado de especies para un grupo va a afectar los porcentajes de endemismo estimados también para ese grupo. Muy bien. El endemismo de Costa Rica es moderado. Vean que es 1.4% en promedio a través de todos los grupos, pero ya vamos a ver que hay grupos que alcanzan hasta un 40% de endemismo, un 20% de endemismo, que son muy ricos a nivel de especies locales. Ahora, como ya mencionamos, esos patrones de endemismo están sesgados por los sesgos de muestreo. Hay grupos que llaman más la atención que otros. Por ejemplo, hay especies que por alguna razón son más atractivas para el público en general y por tanto también para los investigadores y los científicos que las exploran. Entonces, sí hay un sesgo. Por ejemplo, dentro de los insectos, definitivamente uno de los grupos que más llama la atención son los coleópteros, los escarabajos. También los himenópteros, como las abejas, las avispas, las hormigas, que concentran a gran parte del esfuerzo taxonómico. Entonces, no hay duda, el esfuerzo de muestreo está sesgado hacia los grupos mejor conocidos, como en este caso las plantas, los vertebrados y los insectos. Y dentro de esos grupos, pues hay grupos más específicos que también concentran el esfuerzo de muestreo. Como les menciono, este es un campo muy dinámico. Dentro de las oportunidades de trabajo para los biólogos y las biólogas, la taxonomía siempre es una opción, siempre va a haber mucho trabajo y yo siempre les digo a mis estudiantes que hay trabajo. Lo que cuesta encontrar a veces es que te paguen por hacerlo, pero ese es el truco de encontrar un nicho y convencer, ya sea un museo o un departamento de investigación, que te permita desarrollar el inventario de un grupo o bien escribir una propuesta para alcanzar financiamiento y realizar el inventario faunístico o florístico de un grupo. De que hay trabajo, lo hay. Ahora, que haya apoyo financiero para eso, bueno, es otra discusión. Sin embargo, es un campo muy dinámico y también podemos decir que no podemos sentirnos pesimistas al respecto porque en ningún otro momento de la ciencia hemos tenido más taxónomos y taxónomas dedicados al estudio y el inventario de la biodiversidad. Entonces, todas estas personas están envueltas en lo que es no solamente la definición de nuevas especies a través de revisiones taxonómicas, sino también la generación de listas. Las listas son sumamente importantes. Es otro aspecto que discutíamos con Mario Blanco hasta que él nos dio así como el reality check, ¿verdad? Que eso no es tan fácil como poner un nombre en el papel, sino que hay que revisarlo, hay que curarlo, hay que considerar que ese nombre sea el que es aceptado, el nombre más reciente. Pero las listas en general son muy útiles porque nos permiten
determinar a dónde está distribuida la diversidad y también entender patrones de abundancia, patrones de concentración de esa diversidad y dirigir de una manera más eficiente los esfuerzos de conservación. Pues no hay duda, las listas de especies son importantes, que cueste generarla, pues es otra discusión. También están las actualizaciones de ámbitos, eh, la necesidad de extender los inventarios en el campo y de mantener un proceso de monitoreo. Otro aspecto relacionado con el análisis de la diversidad que afecta la definición de patrones de endemismo es que pues se necesita esos procesos de monitoreo de inventarios que son tan importantes para determinar si las especies se están moviendo, si están cambiando su abundancia, si algunas especies se están volviendo más abundantes y otras se están volviendo raras. Entonces, mantener un inventario es crítico. Hay que considerar que Costa Rica es un país muy explorado en este sentido, en relación con nuestros vecinos de Centroamérica. El caso o el ejemplo más claro es Nicaragua, donde hay muy poca investigación a este nivel y no tenemos que preguntarnos las razones del por qué, ¿verdad? La situación política de Nicaragua no ha pues favorecido lo que es la investigación científica. Entonces, representa como un agujero en lo que se conoce para muchos grupos en términos de distribución a lo largo de toda Centroamérica. Como ya vamos a ver, este concepto de endemismo no está restringido a un país, sino que abarca regiones geográficas que trascienden las fronteras. Bueno, ¿qué es una especie endémica? O un grupo, porque no es únicamente a nivel de especie, puede ser a nivel de género, puede ser a nivel de familia, puede ser a nivel de subespecie. La definición operativa de qué es una especie endémica va a variar entonces con la categoría taxonómica. Podemos hablar incluso de familias que son endémicas, como la familia Ticodendraceae, para el caso de Costa Rica, en el caso de las plantas vasculares. Este endemismo puede estar restringido a un sitio muy concreto que puede tener el tamaño de una cancha de fútbol, por ejemplo, o bien de un país, o como ya mencionábamos, de una zona geográfica que abarque más de un país. Entonces, este término, una especie endémica, tiene importancia práctica, no es únicamente importancia a nivel de la ecología, de la evolución del grupo, sino también que tiene importancia práctica porque muchas prioridades de conservación, así como la extensión de la protección legal a una especie va a estar determinada por este concepto. Pues una especie endémica es endémica a un sitio que está restringido, que tiene algún tipo de restricción. Esta restricción es de tipo geográfico. Pues podemos hablar de una especie que es endémica a un país, a una región biogeográfica, a una región geográfica, o bien a un sitio muy puntualizado, muy concreto. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Amazilia bucardi, que es un colibrí que habita los manglares y que está especializado en visitar flores de Avicennia germinans, una especie de mangle que se distribuye en la costa del Pacífico desde el Golfo de Nicoya hasta Golfo Dulce. Esta es una especie muy especializada en habitar manglares. También se alimenta del néctar de plantas que son epífitas en los mangles, muchas de ellas bromeliáceas. Entonces, es una especie que está asociada con el ambiente de manglar en la costa pacífica de Costa Rica. Tenemos otro ejemplo que es esta palma, Bactris gazilior, que abarca más de tres países, en este caso de Nicaragua a Panamá. En Costa Rica se distribuye desde los 50 a los 800 metros, en la vertiente del Caribe, en la cordillera central de Guanacaste y de Talamanca, en las llanuras de San Carlos y Tortuguero y en lo que se llama Baja Talamanca. Muchas de las especies de palmas endémicas a Costa Rica, que son 24 especies de 111 especies en total en la familia Arecacea,
están caracterizadas por tener rangos o ámbitos de distribución muy restringidos. Posiblemente Bactris gracilior rompa esta norma, pero la gran mayoría de las especies de palmas endémicas son especies, por un lado, muy restringidas geográficamente y por otro, con una abundancia muy baja. Esto hace que se conozcan, pues, que se conozca muy poco de su ecología, de su historia natural, que sea difícil propagarlas, que sea difícil estudiar sus patrones de floración, de fructificación, y por tanto eso hace difícil la colecta de semillas, poder poner en vivero estas plantas y así propagarlas para evitar su extinción. Entonces, las palmas endémicas de Costa Rica tienen esa característica, baja abundancia y una distribución geográfica en muchos casos restringida. Otro ejemplo que es uno de mis favoritos es el caso de Osa pulcra, una rubiácea que es polinizada por polillas. Es endémica a Costa Rica y Panamá. Cuando esta especie fue descrita, vean el género, es Osa. Fue descrita en la región del Rincón de Osa a principios de los 90 y se había encontrado en un sector de Rincón de Osa que tenía el tamaño básicamente de una cancha de fútbol. Luego se encontraron más poblaciones. En Costa Rica se ha encontrado en el Caribe, también el Pacífico húmedo, y entre esos dos sitios, entre esas dos poblaciones, nada más había 30 individuos. Entonces es un caso no solamente de una especie endémica, sino una especie que también es pequeña. Y como ya vimos, una especie con poblaciones muy pequeñas. Las poblaciones pequeñas entran en esa dinámica del vórtex de extinción. Sin embargo, con más investigación se encontró que también está distribuida en el archipiélago de Bocas del Toro en Panamá, lo cual hace pues entender la distribución de Osa pulcra pues difícil, ¿verdad? Porque no se tiene mucha información de qué la dispersa, no se tiene información detallada de cuáles son sus requisitos de hábitat, sus requisitos de regeneración. Entonces, falta mucha información y eso lo podemos extender a una gran cantidad de especies endémicas que brillan por el hecho de que hay poca información al respecto. Entonces, ya habíamos mencionado que a nivel general, para Costa Rica el endemismo es moderado, con un promedio de 1,4% a través de todos los grupos. Aquí hay algunos números que deben ser actualizados porque estos números provienen de una lista que obtuvo Vilma Obando, que trabajaba anteriormente con el Instituto Nacional de Biodiversidad, que fue publicada en el 2006 y que se ha convertido en una referencia clásica, no solamente para entender patrones de endemismo, sino también para entender el número de especies estimado para diferentes grupos. Pero hay que recordar que esos números ya se están volviendo viejos y que hay que actualizarlos. También quisiera recomendarles este capítulo que yo les puse en el Drive, que se llama Still Searching the Rich Coast. Es un capítulo de un libro, por cierto, tengo por acá. Vamos a ver si lo podemos ver. No me está funcionando este fondo de pantalla, lo odio, pero tengo que averiguar cómo puedo cambiarlo. No lo van a ver, sí, no lo van a ver. En fin, este libro de Global Biodiversity, el capítulo está disponible en el Drive y les recomiendo que lo vuelvan a revisar porque en este capítulo revisamos y resumimos también los patrones de endemismo y de distribución de la diversidad. Entonces, altamente recomendado. En cuanto a las plantas, aquí les estoy anotando ejemplos de las familias con mayor nivel de endemismo, con algunos de los géneros que presentan la mayor cantidad de especies endémicas para Costa Rica. En primer lugar está la familia Orchidaceae. Las orquídeas, sin lugar a duda, representan las especies con niveles de endemismo más altos. Y hay muchas razones del por qué. Podemos comenzar indicando que son especies que tienen requisitos de hábitat muy específicos, especialmente esos tres géneros, Epidendron, Lepantes y Pleurotalis. Muchos de ellos incluyen especies de micro o orquídeas o
bien llamadas orquídeas miniatura, que son muy poco conocidas en términos de requerimientos de hábitat y que pues son fáciles de, de ignorar, son difíciles de encontrar en términos generales y hay que inspeccionar el tronco de un árbol de una manera muy detallada para encontrar estas plantas. Pues orquidácea por un lado, especificidad de hábitat por otro lado, tienen relaciones muy específicas con polinizadores. Son especies que en realidad tienen pues requerimientos de hábitat en general, requerimientos ecológicos en términos generales muy específicos. Otras familias en orden eh, decreciente de endemismo, por ejemplo la familia Cantasia, un 23%, con el género Justicia, en donde el 47% de las especies son endémicas. También tenemos a Marantaceae, con 22% de las especies, y con Calathea, donde el 27% de las especies de Calathea son endémicas. Las palmas o la familia Arecácea con un 21.62%. Este es el número actualizado. En el caso del resto de las familias se requiere una revisión, una actualización, porque estos datos son del Manual de Plantas de Costa Rica. Todavía no está terminada la publicación del manual, vienen más números y ojalá se publique por lo menos un volumen más este año. Todo depende de cómo marche este enredo de la pandemia. Pero vean que son números del 2004, entonces muchos de estos números requieren urgentemente una actualización. Un género que sí vale la pena, bueno, resaltar es el género Inga, las guavas, la familia Fabaceae. Las ingas tienen un gran número de especies endémicas, 27 de 53 especies. Vean que en todos estos casos se pueden sacar una guía de plantas específica para la familia. En el caso de Inga hay una guía muy buena que describe las diferentes especies de Inga. Entonces, Costa Rica nuevamente es muy diversa en esta especie, en este género, perdón. En cuanto a las áreas de endemismo, podemos identificar 5. Es muy probable, y luego revisando esta información, vean que aquí hay un área que está faltante. Claro, si la incluimos es como incluir a todo el país, que es la cordillera de Guanacaste. Muy bien, posiblemente una de las más importantes es Talamanca. Siguiente en importancia es las tierras altas de la cordillera volcánica central. Cuando hablamos de tierras altas estamos estableciendo 1000 metros y para arriba como el límite superior para definir qué son tierras altas. Obviamente este criterio es muy arbitrario. También hay que hablar de Golfo Dulce, es un área muy diversa y con una gran cantidad de especies endémicas. La isla del Coco en sí representa un área, una región de endemismo por sí misma. Y también tenemos el Pacífico Central. Vean que vamos más o menos desde lo que es Carara hasta que sería el inicio de casi entrar a Golfito, Palmar Norte, Palmar Sur, Ubita, estas zonas que tenemos por aquí en el área del Pacífico Sur. Entonces, estas áreas ocupan el 20% del territorio nacional. Hay que mencionar también, estresar el hecho de que los bosques nubosos son ambientes que tienen un alto nivel de endemismo, en donde es necesario realizar más investigaciones. Pero vean que dejamos por fuera los bosques secos, especialmente en las tierras bajas de Guanacaste y la cordillera de Guanacaste. Posiblemente esto sea un error en el sentido de que todavía no hay datos, ¿verdad? Entonces es muy probable que si hiciéramos un poquito más de investigación a través de todos los grupos en los bosques nubosos de Guanacaste, habrían que listarlos como parte de las áreas de gran importancia para el endemismo. Muchos de los grupos, como les menciono, o el estudio de estos patrones está limitado, sesgado a lo que conocemos de ciertos grupos, no todos, especialmente, por ejemplo,
las bromelias, los escarabajos, las palmas. Esta figura está tomada de un artículo de Bert Coleman, que fue un profesor en la Escuela Agrícola de la región tropical húmeda en la ERT y un biogeógrafo de muy alto prestigio. Y Bert Coleman, su grupo han sido los escarabajos, pero él se ha metido a ver los patrones de distribución para otros grupos y él estableció regiones del mismo, que ya las vimos anteriormente, a donde también toma en cuenta lo que es la cordillera de Guanacaste. Hay lagunas de información, no hay duda al respecto. Entonces, estas lagunas es necesario identificarlas para determinar a dónde deberían estar dirigidos los esfuerzos de conservación. Por ejemplo, en el caso de los peces de aguas continentales hay un gran grado de endemismo en lo que es Sosa, en las llanuras de Tortuguero, pero falta más muestreo, falta más investigación. Hay sitios que han sido identificados como puntos calientes de diversidad. Uno de ellos es la fila Matama en Limón, que ha sido fuente de nuevas especies de orquídeas, y esto es comunicación personal de Diego Bogarín. Entonces, Fila Matama es un sitio que está en la parte central de la cordillera de Talamanca, que es totalmente inexplorado, se requiere mucha más investigación. Obviamente las especies en el continente son mejor conocidas que las especies marinas y así en una gran cantidad de grupos. Pues hay obviamente lagunas de información, sesgos de información, pero hay zonas que constituyen puntos calientes que deberían pues concentrar un poquito más del esfuerzo de muestreo. Ya mencionamos la fila Matama, la cordillera de Talamanca en sí es toda una nueva frontera, las partes altas de la cordillera volcánica central, los bosques nubosos, en fin, es una larga lista. Entonces, la intensidad de colecta, y aquí tenemos el número de plantas endémicas, se correlaciona con el número de especies. Entonces, tenemos, como ya habíamos mencionado, lagunas de información en las tierras altas a partir de los 1000 metros, sobre todo a partir de los 2500 metros. Ahí también hay grupos como los helechos. Tenemos un único especialista, Alexander Rojas, si mal no recuerdo, es un profesor de la Universidad Nacional, pero de ahí en adelante tenemos poca gente estudiando helechos. Entonces, en muchos casos, el estudio y el acceso a las zonas altas del país se topa con diferentes obstáculos, entre ellos lo extremo del clima. Es difícil hacer investigación en estos lugares y también la ausencia relativa de estaciones biológicas o sitios que provean acceso a las partes más recónditas de los bosques nubosos, sobre todo en el área de Talamanca. Pues podemos ver que los sitios de el número de plantas endémicas está claramente correlacionado con la intensidad de la recolección botánica en este caso. Y si superponemos este mapa, eh, las, la ubicación de las zonas silvestres protegidas, parques nacionales y otras áreas protegidas, vamos a observar que también hay cierta correlación. Entonces, definitivamente hay un sesgo, no solamente de muestreo, sino también de acceso y de protección, que estará pasando fuera de los parques nacionales, en áreas que oficialmente no están protegidas, que están ocupadas por el agropaisaje, que todavía tienen parches boscosos que pueden aportar nuevas especies. Les falta un poquito más, bueno, un poquito no, sino mucho más esfuerzo de muestreo. Bueno, en cuanto a Talamanca y la cordillera central, pero sobre todo Talamanca, Talamanca es una provincia biogeográfica, tanto desde un punto de vista biológico como geológico. Tiene 69 especies de aves endémicas, 2 especies de mamíferos que son endémicas. También tiene una gran cantidad de plantas, sobre todo orquídeas miniatura, que son endémicas.
Entonces los niveles de endemismo de Talamanca son muy altos. Las orquídeas miniatura, como ya les mencionaba, son muy diversas, con una ecología muy poco conocida. De hecho, el inicio de la investigación biológica en este grupo es básicamente la colecta e identificación de nuevas especies. Se conoce poquito de la ecología. Entonces, la gran mayoría de las nuevas especies de orquídeas que se han descrito para el país se han descrito entre los 1500 y 2800 metros en la fila de Matama, que es una fuente muy rica de nuevas especies. Y como ya mencionaba, el difícil acceso a estos lugares pues dificulta no solamente la investigación, sino también el inventario y el descubrimiento de nuevas especies. Y son en realidad pues, aquí les pongo 5 milímetros, pero para la siguiente fotografía no les indiqué la escala. Son orquídeas que requieren de una lupa para identificarse. De hecho, si ustedes quieren hacer algo divertido y se encuentran cerca de la reserva nubosa del bosque de Monteverde, usen una lupa y váyanse a cualquier árbol, especialmente los que están en el parqueo a la entrada de la reserva, y ustedes van a encontrar orquídeas miniatura. Talamanca refleja muchas de las razones por las cuales Costa Rica es muy diversa. Por ejemplo, hay una alta heterogeneidad ambiental. Casi todo, bueno, un 30-40% de las especies son endémicas. Alberga el 2% de la diversidad del planeta. Costa Rica alberga el 5%. Hay gradientes altitudinales. Hay climas extremos. Hay separación por elevación. Entonces hay muchos fenómenos que son característicos para el país, que tienen lugar en Talamanca y que explican esa gran diversidad. Un aspecto que no hay que ignorar es el hecho de que la cordillera es masiva y el hecho de que abarque un alto volumen, ¿verdad? Porque no solamente estamos hablando en términos de área, sino también en términos de elevación. Eso hace que haya mucha heterogeneidad ambiental. O en la cordillera central también se aplican mucho de los mismos fenómenos que tienen lugar en Talamanca, solo que es una cordillera más pequeña. Un ejemplo de una especie endémica es Quercus tondusi. Es la única especie estrictamente de robles que es endémica para Costa Rica y es endémica en Barba y Poás. Y si tienen el chance alguna vez de hacer este sendero, yo se lo recomiendo. Eso sí, necesita un permiso especial por parte de los guardaparques, porque hay un sendero que va desde el Parque Nacional Volcán Poás hasta el Bosque del Niño en Grecia. Nuevamente son áreas que botánicamente han sido poco exploradas y que son bosques muy ricos, son bosques nubosos que están ubicados a lo largo de un gradiente ambiental que comienza en el Parque Nacional Volcán Poás, alrededor de unos 2000 metros de altura y desciende hasta Grecia, que está aproximadamente a unos 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar. Entonces son sitios que requieren más investigación. Muy común en Cerro de la Muerte es esta gimnosperma, Prugnopitis standley, de la familia Podocarpacea, que localmente se conoce como cipresillo. Ya habíamos hablado un poquito de Prugnopitis, es una de las pocas gimnospermas nativas para Costa Rica, además es endémica al área de Poás y de Dota. En el caso de Cerro de la Muerte, hay un área, ahorita se me olvida el nombre, pero bueno, otro día les explico un poco cómo llegar, pero en esa parte específica de Cerro de la Muerte hay pequeños parches de Prugnopitis de diferentes tamaños, de diferentes edades. Los árboles más viejos parecen lo que sería una mini secoya, una secoya miniatura. Son árboles que aumentan mucho el diámetro del tronco, no aumentan tanto la altura como el diámetro. Y ese tronco eventualmente se rompe y se vuelve hueco. Tanto en el caso de Prugnopitis como de Podocarpus, otra especie dentro de la familia Podocarpacea, estas árboles tienen esa característica que se vuelven huecos. Y creo que
vale la pena contarles la anécdota, pero una vez entramos 20 personas al tronco de un árbol. Sí, esa vez fue un podocarpus, pero este sitio que les menciono, en Cerro de la Muerte, donde hay bosques de Prunopithis, igual, hay agujeros donde usted puede entrar y, es decir, ahí hay espacio. Son árboles que son fascinantes en este sentido y también que son muy poco conocidos en términos de su dinámica poblacional. La región de Golfo Dulce, como ya había mencionado, es otra región de alto endemismo. La península de Osa y Urica, una de las regiones más diversas en árboles. 700 de las 2000 especies de árboles que tenemos en Costa Rica están en la península de Osa. Es muy diversa para otros grupos. Y hay que indicar que esa composición de especies es muy diversa y va desde la península de Osa hasta Carara, formando lo que es esta unidad geográfica que es el Pacífico Sur de Costa Rica. Entonces, ya habíamos mencionado que los manglares en esta zona del país dan hábitat para Massilia bucardi y otra especie endémica que es Carpodectes antoniae, la cotinga de pico amarillo, que también utiliza los bosques de mangle. Y ambas especies, tanto Massilia como Carpodectes, tienen poblaciones reducidas. Carpodectes continúa su distribución en Panamá. Es muy difícil de observar y por tanto su ecología es poco conocida. Otro ejemplo es este árbol Uberodendron aleni de la familia Bombacacia, que es endémico a Golfo Dulce y que no tiene publicaciones científicas más allá de las publicaciones de sistemática y taxonomía que sirvieron para definir a la especie. Es un árbol del dosel, sobre el cual se conoce muy poco. No se conoce qué lo poliniza, qué lo dispersa, cuáles son sus limitaciones de hábitat. Se requiere nuevamente más información. Esto es crónico a las especies endémicas del país. También hay que hablar de la isla del Coco. La isla del Coco es la única isla oceánica que tenemos en Costa Rica, que está a 535 kilómetros, 2 días en un barco con un motor decente a partir del continente. Y geológicamente es parte de las Islas Galápagos. Tiene un área de 24 kilómetros cuadrados. El punto más alto es el Cerro Iglesias, que está a 600 metros, 634 metros, y donde hay bosque nuboso, y donde tiene una combinación de especies que es el resultado de intercambios de flora y fauna naturales, de dispersión hacia esta isla oceánica, así como la influencia de muchos de los marineros y los visitantes que han tenido esta isla. Incluso en algún momento albergó una plantación de café. Tienen especies, por ejemplo, comunes, abundantes a lo que es el continente, como la palma euterpe precatoria, entre otros. Entonces, parte de la riqueza de especies de esta isla no solamente se refiere a las especies marinas, sino también a las especies terrestres, debido sobre todo a la heterogeneidad ambiental. Es una isla que topográficamente es muy heterogénea, muy empinada. Y su tamaño pequeño la hace muy frágil a la influencia de las especies invasoras. Los guardaparques tienen que tener mucho cuidado de dónde botan la basura orgánica, porque especies que para el conocimiento, digamos, del común de la gente no representan ningún peligro, se pueden convertir en especies invasoras en la isla del Coco, si estas son simplemente las semillas, por ejemplo, botadas sin ningún tipo de precaución. Entonces, es una isla muy susceptible a las especies invasoras. En términos de diversidad de especies, tiene 235 especies de plantas vasculares, 25 de las cuales son helechos y 21% de estos son endémicos. La afinidad de la flora es con Sudamérica, como podríamos imaginarnos. La fauna de vertebrados es pobre, como les mencionaba, pues están muy susceptibles de las ratas, también de los venados y de los cerdos, que han sido pues una herencia dejada por los marineros que utilizaban la isla para reabastecerse de agua
y de paso como práctica dejaban cerdos que sirvieran como fuente de proteína, no solamente para ellos, sino también para futuros visitantes. Hay 77 especies de aves, de las cuales 4 son endémicas. No nos vamos a referir a la riqueza marina, si no, no acabamos. Pero es un punto caliente de Galápagos. Esto quiere decir que es una isla volcánica y que además está asociada con el domo térmico. Este característica geológica, no hemos hablado mucho en general de lo que es el domo térmico, pero como la isla del Coco está asociada a un punto caliente, lo que sucede es que emerge lava a partir del fondo marino y crea una, pues un fenómeno que genera una gran cantidad de nutrientes. Entonces, esto hace que la productividad marina de la isla sea muy alta, que haya un alto nivel de diversidad y que también sea un atrayente para flotas pesqueras, que en muchos casos pues ejercen su trabajo de manera ilegal. Tenemos una lista de especies nuevamente del trabajo de Vilmo Bando para la isla. Vean que hay 1954 especies a través de los grupos más comunes, con un porcentaje de endemismo de un 11.05%. Entonces, estos números son del 2006 y requieren ser actualizados para la gran mayoría de estos grupos. La región del Pacífico Central también es muy interesante. Es una región donde se ha concentrado la expansión urbana reciente. En esta región, también en el caso de Guanacaste, el área de Liberia, pero hablemos de la región del Pacífico Central, lo que es Jacó, lo que es Parrita, y las áreas, por ejemplo, alrededor del Parque Nacional Carara. Entonces, ¿qué caracteriza la región del Pacífico Central? Primero que todo, la presencia de gradientes altitudinales. Hay fenómenos de aislamiento, de especificidad de hábitat para muchos grupos que requieren, nuevamente, sueno como un disco rayado, más estudio. Es una zona que ha sido poco explorada y esto considerando que el Parque Nacional Carara se extiende en las tierras altas de Turruares. Nuevamente, si ustedes rodean el parque, siguen como si fueran al pueblito de Tárcoles, en vez de entrar a Tárcoles en la primera entrada, luego que ustedes pasan la entrada principal del Parque Nacional Carara, doblan a la izquierda y van subiendo, suben la cordillera. Eventualmente se van a encontrar pueblitos como Surtubal, como el Sur, entre otros. Y va a encontrar entradas, muchos de ellos autorizadas, de lo que es el Parque Nacional Carara en esta parte alta. Entonces, igual, si seguimos a los cerros Turrubares, vamos a encontrar áreas que están totalmente inexploradas. Si entran desde el lado de Puriscal, van a encontrar el Parque Nacional La Cangreja, que es un parque relativamente reciente, también muy poco explorado a nivel botánico, sobre todo en la parte más interna del parque. La región del Pacífico Central tiene la característica que es el área de mayor diversidad alfa de plantas, o sea, de mayor diversidad local, con 4.000 de las 10.700 especies que tiene el país. Es parecido en este conteo de especies a lo que es el Parque Nacional Braulio Carrillo, que casi alcanza las 4.000 especies, con 3.989 especies. Pues son áreas de muy alta diversidad y en el caso particular del Pacífico Central, pues poco conocida. Entonces, esta riqueza biológica se está viendo amenazada por la rápida urbanización que vemos en estas zonas. Si seguimos hacia el sur, vamos a encontrar Uvita, donde hay procesos semejantes, donde la gente está dejando las zonas bajas y se mueve hacia la cordillera, buscando no solamente las vistas, sino también unos climas más benévolos en relación con el clima que tenemos en la bajura, en la llanura, en las tierras bajas. Son fenómenos semejantes en términos de expansión urbana. Entonces, para concluir,
Costa Rica es, sin lugar a dudas, uno de los países más explorados biológicamente del neotrópico, pero aún así hay muchos agujeros de información, hay muchas zonas que requieren más investigación, más muestreo, más inventarios y una investigación más consistente en este sentido. Hay sesgos en cuanto a la colecta que están determinados por la facilidad de acceso, por la historia de la colonización humana de estos lugares y por la presencia de áreas protegidas. Entonces, y la pregunta es, ¿qué sucede fuera de las áreas protegidas? Zonas que actualmente no son utilizadas para la producción agrícola, que tienen bosque pero que están fuera de los parques nacionales, o bien zonas que son parte de este mosaico de hábitats que llamamos agropaisaje, que también puede generar una gran cantidad de nuevas especies. Las tierras bajas del Caribe, lo que llaman Baja Talamanca, todavía no tienen mucha protección. Es una de las zonas más diversas del país y pues también es una zona que ha sido expuesta a procesos de prospección petrolera que requiere pues ser protegida. Las zonas altas continúan presentando interrogantes. Nuevamente, como ya mencionamos, es difícil hacer investigación en esta área del país debido a lo difícil del clima, al inhóspito y al hecho de que hay pocas estaciones biológicas que provean un acceso continuo y también acceso a las zonas más aisladas de la cordillera de Talamanca y de la cordillera central. Se requiere también un poco de más claridad en las políticas de protección y manejo. Actualmente se está llegando a un proceso de saturación donde la población en general no quiere más áreas protegidas, no quiere más parques nacionales, no quiere más limitaciones de acceso a los recursos del bosque natural, por un lado, y por otro no hay plata. Entonces no hay presupuesto para mantener muchas de las áreas, mucho menos para expandirlas. Pero hay algo que es claro, necesitamos saber a dónde está ubicada la diversidad, a dónde tenemos patrones de alto endemismo, dónde tenemos la presencia de especies con ciertas características particulares para dirigir de una manera más eficiente los esfuerzos de conservación. Entonces, vamos a terminar acá. No sé cómo estamos con la participación. No veo, el chat no lo veo, pero también no veo preguntas. Sí les voy a recomendar nuevamente revisar este capítulo. Es un capítulo, yo no diría que resume el curso de Historia Natural, pero mucho de lo que discutimos en el curso está en ese capítulo. Fue publicado el año pasado. Es un libro que lamentablemente no es muy accesible en términos de precios. Yo creo que al final la Biblioteca Central compró uno. Si alguien está interesado, me contacta y podemos hablar, yo se los puedo pasar, porque hay otros capítulos para otros países, en general es para toda América. Entonces, hay información muy interesante. Y bien, nuevamente les recomiendo el capítulo porque resume mucho de lo que hemos discutido, no solamente en esta clase, sino también en el curso. Entonces,